Hola, sean todos bienvenidos a esta próxima clase, donde vamos a estar continuando un poco con lo que vimos en la clase anterior. En esta oportunidad vamos a analizar lo que es el apalancamiento, una herramienta que es empleada en el trading, que puede ser de utilidad, pero también que no usarla de la manera correcta puede ocasionar pérdidas y llevar a quemar la cuenta si no se sabe utilizar con cuidado. Por ello, queremos analizar un poquito lo que implica el apalancamiento y la manera en que debemos utilizarlo. Entonces, iniciando a hablar con el apalancamiento, en el trading, esto significa que existe la posibilidad de operar con más dinero de que realmente se dispone. Esto se debe a que los brokers conceden al operador un préstamo, por decirlo de alguna manera temporal, que nos permite hacer trading con posiciones mayores a la cantidad de dinero que realmente contamos. La forma normal en que se expresa este apalancamiento es con un multiplicador o una relación que muestra cuánto mayor es la cantidad de fondos de la posición abierta frente al importe que realmente tenemos. Por ejemplo, como se menciona acá, si el apalancamiento ofrece por el broker es de un 200-1, quiere decir que para abrir una cuenta de $20,000 solamente necesitaríamos utilizar $100, porque el broker nos multiplica nuestro importe o lo que estamos colocando en esa operativa por 200. Por eso es 200, 1 en 200 o 200 en 1. Porque de lo que nosotros colocamos, el broker lo multiplica por 200. Como se ve ahí en el ejemplo, sería $100 por 200 nos da $20,000. Entonces, si abrimos una operativa con $100, es como que si estuviéramos operando con $20,000 en el mercado. Es el término o el concepto que tenemos de apalancamiento. Y para que lo veamos en un ejemplo, digamos que usted va a operar o va a comprar acciones de una empresa. Digamos que son 1,000 acciones. Cada acción tiene un valor de €1, ¿sí? Vamos a decir que es €1 o $1. Entonces, si usted quiere comprar esas 1,000 acciones, si lo hace de manera convencional, necesitaría unos €1,000 para poder comprarla. Eso sin tener en cuenta las comisiones y los cargos que hay involucrados a la hora de hacer la compra y venta de diferentes activos. Pero teniendo eso en cuenta, necesitaríamos $1,000. Ahora bien, si nosotros utilizamos el apalancamiento, entonces necesitaríamos un porcentaje menor para comprar la misma cantidad de acciones. Como menciona aquí, digamos que el broker pide que usted tenga un 20% del capital total para generar este tipo de operativas. Es decir, que usted necesita un apalancamiento de 1 a 5, o es el apalancamiento que el broker ofrece. De lo que usted ponga, ellos lo multiplican por 5, o lo que representa igual al 20%. Entonces, si usted quiere comprar esos €1,000 de acciones, usted tendría que poner solamente 200. Y el broker se lo multiplica por 5 llevándolo a 1,000. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con el apalancamiento y sin apalancamiento. Es como que el broker nos hace un préstamo para poder operar. Parece bastante atractivo, ¿no? Que nos dé estas opciones y así multiplicar nuestro dinero gracias al apalancamiento que ofrece el broker. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle interesante y es lo que veremos aquí en la tabla. Fíjense que si nosotros mantenemos el mismo ejemplo que venimos analizando, supongamos que el activo que usted compró, la acción que usted compró, varía €0,2 en su cotización, sea a la alza o sea a la baja. Entonces vamos a tener los siguientes comportamientos. Sin apalancamiento, nosotros estaríamos arriesgando 1,000, ¿sí? Sin el apalancamiento estaríamos arriesgando los 1,000 euros, por decirlo de una forma. Si aumenta €0,2 en su cotización, estaríamos ganando $200 euros. Pero si disminuye, estaríamos perdiendo los mismos €200. Sí, eso sí lo entendemos, sí ya lo hemos analizado, ya hemos visto cómo se gana y se pierde en el trading, así que ya esta parte la entendemos. Pero aquí viene la parte que llama la atención y que hay que tener en cuenta. Aunque si usamos un apalancamiento 1 a 5, efectivamente vamos a tener menos capital que importar o menos importe que darle al broker, es decir, el riesgo va a ser menor, o sea, en cuanto a la cantidad, estamos hablando solamente de $200. Si se va a nuestro favor, estamos efectivamente ganando los $200. Pero si se va en contra, fíjense que estaríamos perdiendo los mismos $200. Si notamos bien, nuestras pérdidas
serían relacionadas como que si estuviéramos operando con los mismos $1,000. Nuestras pérdidas estarían relacionadas como que si estuviéramos operando con $1,000. Es decir, que en un pequeño movimiento, cuando nosotros tenemos el riesgo de 1,000, estaremos perdiendo una quinta parte del importe, ¿sí? Y es decir que todavía tenemos saldo disponible para dejar la operativa abierta y esperar que haga el precio a favor. Recordemos que a veces sucede que cuando usted trae una operativa, puede suceder que la operativa no se va enseguida a su favor, sino que puede hacer un pequeño retroceso, irse en su contra y después seguir el comportamiento que usted tiene. En el caso de sin apalancamiento, aquí el detalle está que cuando el precio se va en su contra, usted tiene un margen mayor para que la operativa siga corriendo hasta que se vaya a su favor, por si el objetivo es ese. Sin embargo, cuando operamos con apalancamiento, note que con tan solo ese pequeño movimiento, el importe que nosotros colocamos en el broker enseguida se consume. Y el broker, apenas se consume el importe que usted colocó, la operativa la cierra. No es que la va a dejar abierta, no es que la va a dejar corriendo. No, el broker, aunque le hace ese préstamo, cuando la operativa se va en su contra, la va a cerrar cuando se consuma ese importe. Entonces ahí está el detalle con el apalancamiento. Aunque puede ser un beneficio, porque nos multiplica el dinero en función de lo que hemos colocado, pero también sucede con las pérdidas, nos multiplica las pérdidas. Y en términos prácticos, lo que realmente hace el apalancamiento es reducir el stop loss, reducir la cantidad de movimiento que el precio puede hacer. Y por eso, para ya ver esto en la práctica, para verlo cómo realmente funciona el apalancamiento, porque muchas personas, a veces ustedes ven clase, a veces en curso donde hablan del apalancamiento, hablan acerca de este término, pero no lo explica cómo realmente funciona a la hora de hacer trading, cómo nos afecta a la hora de hacer trading, y en esta clase lo queremos enfocar. Queremos ver cómo nos afecta en términos prácticos a la hora de hacer trading, a la práctica, cómo afecta a la hora de tomar decisiones. En este momento nos conseguimos en el broker y este broker me gusta mucho porque muestra efectivamente cuál es el efecto que tiene el apalancamiento sobre las operaciones. En este momento estamos viendo el gráfico de Bitcoin. Vemos que el mercado está abierto, aunque el Bitcoin trabaja 24/7. Y supongamos que nosotros vamos a hacer una venta en esta criptomoneda. ¿Sí? Digamos que según su análisis, según lo que estamos haciendo, nosotros vamos a vender. Cuando usted abre una operativa de venta, el broker en este caso trabaja con importe y apalancamiento. El broker que les estoy mostrando, y lo trabajo así porque así se evidencia con mayor exactitud lo que pasa o lo que sucede con nuestros stop loss. Digamos que aquí usted va a operar, un ejemplo, vamos a poner un valor pequeño, unos $20, y aquí viene el multiplicador. El multiplicador está relacionado con el apalancamiento. ¿Por cuánto quiere usted apalancar el importe? ¿Por 300, por 200, por 100? Digamos que yo voy a poner el importe por 50, ¿sí? Vamos a poner que yo voy a ponerlo por 50 apalancamiento. Cuando yo active mi stop loss, yo lo voy a poner por monto. Yo voy a decir que se pierdan estos importe total. Yo quiero que el importe total que yo tenga se pierda, ¿sí? Yo voy a arriesgar estos $20 con un apalancamiento por 50. Si yo abro la operativa acá, fíjense que aquí el broker me dice en dónde va a quedar mi stop loss. Automáticamente él me lo calcula. Estoy en los 67.369 y sería hasta los 649 aproximado. Fíjense, con ese apalancamiento, el stop loss me está quedando aproximadamente a unos 1.500 pips. En el caso de Bitcoin, recordemos que el Bitcoin, el PIB es 1 a 1. Es equivalente a la cotización del precio. Entonces, fíjense que me está quedando un stop loss bastante amplio si lo hago por 50. Ahora, ¿qué sucede si lo subo a 100? ¿Qué pasa con el stop loss? ¿Qué pasa con el stop loss si lo subo a 100? Fíjense cómo ya el stop loss se reduce considerablemente. Estamos en los 67.220 y quedarían 825. Estamos hablando aproximadamente de unos 600 pips. Fíjense que se redujo a la mitad. ¿Por qué? Porque el multiplicador aumentó. Si mantenemos el mismo importe, fíjense lo que pasa a medida que el multiplicador aumenta.
Entonces ahora si lo hacemos por 200, ¿qué sucede con el stop loss? Noten que ya se reduce aún más. Ya el stop loss nos está quedando a tan solo unos 300 pips aproximados, ¿no? Ahí aproximado unos 300 pips del punto de entrada. Entonces fíjense cómo a medida que el apalancamiento aumenta, se reduce el stop loss. Eso es lo que sucede cuando operamos con apalancamiento. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Noten que a medida que el apalancamiento aumenta, el stop loss se reduce. Nuestro margen de pérdida es cada vez más pequeño. Entonces, quiere decir que en un movimiento, por ejemplo, ¿se acuerdan en el ejemplo que hicimos en la clase anterior? Donde estamos hablando que por estructura de mercado, eran unos 100 pips que tenía que hacer el precio desde mi punto de entrada hasta el mínimo anterior. En ese rango había 110 pips para poder entrar. Imagínense que usted entra en esa operativa donde dijimos ayer, en el 61.8 del Fibonacci, y cuando esta operativa se reduce, para usted cerrar la operativa y perder todo su importe, él tendría que bajar 110 pips. Y supongamos que su importe son $20. Ese es el porcentaje en riesgo que usted tiene. Ese es el 2% de su cuenta, o el 1%. Para usted perder esos $20, el precio necesitaría bajar unos 110 pips. Y la operativa se cerraría perdiendo esos $20. Ahora, ¿qué pasa si usted opera con apalancamiento? Digamos que en vez de ese 110 pips, usted aumenta el apalancamiento y reduce el stop loss a tan solo 20. Si el precio disminuye esos mismos 110 pips, ya usted no estaría perdiendo 20. Ya usted estaría perdiendo 5 veces eso, porque por cada 20 pips se cerraría una operativa. Los primeros 20 se le cierra la operativa, perdería 20. Los siguientes 40 se cierra la operativa, perdería otros 20 más y así sucesivamente. En ese mismo movimiento perdería más que si lo operara sin apalancamiento. Entonces una relación que afecta de la misma manera. Aunque con un apalancamiento, si el precio se va a nuestro favor, aumentamos nuestras ganancias, lo mismo pasa si se va en nuestra contra. Por lo tanto, allí es donde es importante que para que una persona opere con apalancamiento o con un apalancamiento alto, es necesario, primero, gestionar bien su capital, porque como estamos diciendo, el movimiento o el rango que tiene el precio para usted poder dejarlo que corra antes de que se vaya a su favor es más corto, el margen de error es más mínimo, entonces tiene que gestionar sí o sí bien su capital, porque si no va a quemar la cuenta así. Si usted se pone a operar con alto apalancamiento sin hacerlo de la manera correcta, su cuenta se va así, porque el apalancamiento se lo va a hacer llevar enseguida a la lona. Ahora bien, otra cosa que usted debe tener en cuenta y dominar es que su forma o su manera de hacer trading tiene que ser muy precisa. Tiene que tener una manera de entrar tal que cuando usted entre prácticamente el precio se vaya a su favor. Y la manera en que usted haga el análisis, la manera que usted decida tomar esa decisión, usted pueda entrar y que en pocos pips el precio se vaya a su favor. Tiene que ser muy preciso a la hora de hacer trading. Y precisamente de eso es lo que nosotros terminamos de formar o terminamos de crear gracias a la educación. Además del análisis técnico, nosotros le añadimos un ingrediente a la hora de hacer trading que nos permite poder operar de esta forma. Poder operar con un poquito más de apalancamiento o, que es lo mismo, operar con un stop loss más corto. Y así aumentar nuestras ganancias, pero gestionando bien el capital. Conseguimos una manera en que, además del análisis técnico, además del Fibonacci, podemos añadir otros ingredientes que nos permite entrar con mayor precisión, que nos permite entrar con stop loss más corto. Inclusive, actualmente, por ejemplo, mi persona opero con stop loss fijos. Mis stop loss no varían en función de la estructura del mercado. Yo trabajo con stop loss ya fijos. Yo ya tengo un stop loss definido para divisa, un stop loss definido para Bitcoin. Ya tengo un stop loss definido para cada uno de los activos gracias a este sistema que nosotros empleamos, donde podemos determinar donde hay una gran probabilidad de que ya el precio haga un cambio, de que ya el precio
Apenas llegue a ese punto ya va a ser un cambio de tendencia y podamos operar con stop loss más corto. Si quieres saber más sobre cuál es este método que nosotros estamos usando para operar con mayor precisión y lo que se traduce en tener mayores beneficios a la hora de hacer trading, no te pierdas la próxima clase donde estaremos hablando acerca de esto. Entonces, ya con esto podemos concluir la clase de hoy. Ya dejamos claro lo que es el apalancamiento, cómo abrir operativas, cómo abordar lo que es el trading y hacerlo de la manera correcta. Ahora ya nos vamos a un poquito más allá, cómo operar con mayor precisión para que nuestras ganancias aumenten más y lo más importante, gestionando bien el capital. Entonces nos vemos en la próxima clase y no te olvides darle me gusta si te ha parecido bien la clase y compartirla con personas que saben que están interesadas en aprender de este mundo y así también puedan compartirlas con otros. Más nada que decirle, me despido. Chao, chao.